sobre todo en lo que es novela, ¿no? Ganador del Premio Nobel de Literatura y a mucha honra, arequipeño y peruano. ¿Listo? Muy bien, vamos a pasar a ver la biografía de este magnífico autor y vamos a ver la biografía, su contexto histórico-literario y, por supuesto, el análisis de su novela, Conversación en la Catedral, de corte sociopolítico, basada en el gobierno, en la dictadura de Manuel Odría. ¿Ya? En eso se basa esa novela, ese es el contexto histórico que tiene, claro, y ahí pone una ficción. Vamos a analizarla, pero primero vamos a ver de forma rápida la biografía de Mario Vargas Llosa. ¿Listo? Pasamos entonces. Ahí está la biografía, Jorge Mario Pedro, claro, y tiene 3 nombres, se dio a conocer más por Mario. Ya Mario Vargas Llosa entonces nació aquí en Arequipa un 28 de marzo de 1936. Ya cuando él nació, su madre se había separado de su padre cuando estaba embarazada de él, porque le había descubierto una infidelidad, que tenía otra vida, otra mujer, otros hijos, claro, pero era esposo de ella, de Dora Llosa, la mamá de Mario. Cuando Mario nace, entonces, nace solo con su mamá, o sea, ya se había separado de su padre, el señor Ernesto Vargas Maldonado, que lógicamente, bueno, tenía otra familia. Entonces, cuando Mario Vargas Llosa nace, no conoce a su papá, y se cría solamente con su madre, la señora Dora Llosa, y su abuelo materno, el papá de su mamá, el señor Pedro Llosa, que era muy conocido en el ámbito político, social, era muy culto, ¿no? Y por eso dice acá en la segunda viñeta, dice que su abuelo materno, por supuesto, el señor Pedro Llosa, fue nombrado cónsul del Perú en Bolivia, por lo que se trasladaron a ese país. ¿Quiénes se trasladaron a ese país, Misita? Bueno, pues Vargas Llosa, que había nacido aquí en Arequipa, y estaban en Arequipa cuando recibió esa llamada su abuelo de Vargas Llosa. ¿Con quién vivía Mario Vargas Llosa, que era chiquitito? Nació, pues, vivió y nació y creció con su mamá y su abuelo. O sea, con su mamá y el papá de su mamá, su abuelo materno, y con ellos creció. Bueno, acá en Arequipa él recibe una llamada para ser cónsul del Perú en Bolivia. Bueno, se va a Lima para aceptar el cargo, y de ahí parten a Bolivia, y ahí se instala el abuelo, su hija Dora Llosa y su nieto Mario Vargas Llosa, con 4 o 5 años de edad más o menos tiene ahí Mario Vargas Llosa cuando se va de cónsul su abuelo a Bolivia, Cochabamba, para ser más precisa, una ciudad de Bolivia. Ya ahí se instalan. Ahora, Vargas Llosa estuvo ahí unos 3 años junto a su abuelo con ese cargo de cónsul y su madre, y luego, cuando entra aquí en el Perú el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, él lo llama. José Luis Bustamante y Rivero conocía muy bien a Pedro Llosa, y durante su gobierno, ahí está, durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, el abuelo, o sea, el abuelo de Mario Vargas Llosa, el señor Pedro Llosa, obtuvo un cargo político en Piura. O sea, el presidente José Luis Bustamante Rivero le dice: hermano, te necesito aquí en Piura, así que vienes, tengo un cargo político para ti y no me puedes defraudar, somos amigos, nos conocemos, tú eres una persona muy capaz. Y bueno, acepta, y por eso la familia regresa al Perú en 1945, hacia finales de 1940, mediados más o menos de 1945 están acá. En 1945 Mario Vargas Llosa ya tiene 9 años, todavía es un niño, y bueno, por eso dice que la familia regresó al Perú y se instala en Piura, los 3, abuelo, la mamá y el nieto, pues, ¿no? O sea, Mario. Estudia en Piura parte de su primaria hasta 1946, en que ejerce ese cargo en Piura, y luego ya el abuelo también, Pedro Llosa, decide trasladarse a Lima. Y llega el año de 1946, y hacia finales de 1946 ellos vuelven a Lima. ¿Quiénes ellos? Misita, el señor Pedro Llosa, Dora Llosa, su hija, y su nieto Mario Vargas Llosa, que ya tenía 10 años en 1946. Y entonces regresa a Lima, y ahí conoce por primera vez a su padre, Mario Vargas Llosa. Al señor Vargas, sí, se había comunicado con su mamá, sabía que estaban en Lima, bueno, quería conocerlo, que no le podía negar el derecho. Bueno, finalmente conoce a su hijo. Él era muy duro de carácter, el padre de Vargas Llosa, el señor Ernesto Vargas. Era muy, muy, muy duro de carácter, demasiado rígido. Cuando lo conoció, él tenía 10 años, Mario.
Bueno, ahí lo trata como a un niño, le muestra su amabilidad, pero poco a poco Mario Vargas Llosa en los encuentros que tenía con su papá se va dando cuenta de su genio, de su carácter, era un poco rígido y duro, ¿ya? Pero el padre decide dejar su educación a su abuelo todavía. Por eso es que pasado el año 1946 seguían en Lima, ya era finales de 1946 cuando lo conoce su papá, y ya pues estando en Lima, el abuelo Pedro Llosa matricula a su nieto en el colegio La Salle, ¿ya? Y ahí va a cursar el sexto grado de primaria en 1947, el primero de secundaria en 1948 y el segundo de secundaria hasta 1949. Y hasta ahí nada más hace en el colegio La Salle, ¿ya? Pero luego el padre ya interviene en su educación, él dice que es momento de que su hijo deje el colegio La Salle y entre a un colegio militar, donde lo van a formar realmente como un hombre, en fin, pues él y su manera rígida y severa de ser, y lo matricula a los 14 años de edad en el Colegio Militar Leoncio Prado de Lima, ¿ya? Un colegio militar donde la educación era muy dura, te levantaba muy temprano, te enseñaban el manejo de armas, los estudiantes en un colegio militar se llaman cadetes, él era un cadete, entró al tercer año de secundaria. Y en el Colegio Militar Leoncio Prado hizo 2 años de su secundaria, tercero y cuarto de secundaria, nada más. No fue una experiencia muy grata esa de estar en el colegio militar 2 años. ¿Ah? Vio que había corrupción, que los directores de ese colegio eran militares que pertenecían al gobierno y que en ese colegio había muchas cosas oscuras. ¿No? Y esa amarga experiencia de su vida lo inspira luego, más adelante, para escribir su primera gran novela que inició el boom latinoamericano, que se llama La ciudad y los perros. ¿Ya? ¿Y por qué la ciudad? Bueno, porque Leoncio Prado, el colegio queda en medio de la ciudad, que es Lima. Ellos tenían los cadetes, tenían los alumnos, tenían su salida los fines de semana, se iban por la ciudad, los bares, las calles, sus enamoraditas, donde sus padres, etcétera, volvían al colegio, pero todo en la ciudad. Por eso la ciudad, pues, y los perros, ¿por qué mi cita? Bueno, porque en tercero de secundario, el año en que él entra, a los de tercero, a todos los bautizaban los de quinto como los perros a los de tercero. Eran arruinados los de quinto. Así los tenían a los de tercero, los perros les decían. Entonces le puso para su novela La ciudad y los perros. Pues, excelente novela, ya vamos a ver cómo es que inicia el boom latinoamericano. Bueno, vamos a ver. Luego, ya hemos dicho que en el Colegio Militar Leoncio Prado hace el tercero y cuarto de secundaria. Y su último año de secundaria lo hace en el Colegio San Miguel de Piura, porque por razones familiares él y su familia se trasladaron a Piura. Y ahí hace el quinto año de secundaria, en Piura termina, ¿eh? Entonces no en el Colegio Militar Leoncio Prado, sino en el Colegio San Miguel de Piura. Y bueno, a los 16 años, todavía estando en quinto de secundaria en Piura, cuando tenía la oportunidad de ir a Lima de vez en cuando durante ese año, colaboraba haciendo algunas noticias editoriales para los diarios La Industria y La Crónica de Lima, 16 añitos y ya hacía buenos artículos periodísticos. Siempre le gustó el periodismo a Mario Vargas Llosa. ¿Ya? Bueno, siguiendo en el quinto de secundaria, ya en Piura, terminando el año, del quinto año de secundaria, en 1952, termina el quinto año de secundaria, presenta una obra teatral en Piura, que se tituló La huida del Inca, que él había escrito, muy bonita, ¿no? Y es prácticamente lo primero que él escribe y que lo presenta en un teatro, pues, ¿no? Cuando él terminó el quinto de secundaria en Piura, ¿ya? Entonces quedamos que ahí termina el quinto de secundaria en 1952. Y en 1953 ingresó a la universidad en Lima, ya, vuelve a Lima. Está en Piura, vuelve a Lima con su familia y en 1953 postula a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e ingresa y estudia Derecho y Literatura. Deja una de las dos, Derecho la deja, porque no era su vocación, y sí se gradúa en Literatura en contraposición del padre. Decía, la literatura no te va a dar para nada, que eso no sirve para nada, y quién sabe que hasta un premio Nobel iba a ser gracias a esa carrera. Pero en fin, su padre siempre se opuso. Y así estudia literatura en la San Marcos, se gradúa en 1958, ¿ya? Y como fue un alumno brillante, se gradúa como literato en 1958 en la San Marcos, y como fue un estudiante brillante, recibió una beca para luego estudiar en la Universidad Complutense de Madrid, en España. Acepta la beca para estudiar filosofía
y Letras y perfeccionarse en la literatura ya en la Universidad Complutense de Madrid. Y es así que en 1958 se va a Madrid, España, y empieza a estudiar pues filosofía y letras, empieza a perfeccionarse un poco así como haciendo un grado más alto, elevado, lo que se puede decir ahora una maestría o un diplomado en lo que es literatura, y se fue también a hacer un doctorado en filosofía y letras en Madrid, ¿ya? Y luego, en 1960, 2 años después de haber llegado a Madrid, España, se va a París. Le encanta París, siempre que visitaba París se inspiraba, y en París también pone otra residencia, y ahí comienza a escribir prolíficamente, o sea, en grandes cantidades empieza a escribir ahí novelas, ensayos, de todo, pero sobre todo novelas, ¿ya? Entonces, en 1960 empieza a escribir prolíficamente en París. Sin embargo, él estaba entre Madrid y París, esos eran sus dos lugares en Europa en los que más paraba, pues ahí vivía, en uno estaba terminando eh, de estudiar filosofía y letras, perfeccionándose en literatura, en París estaba para escribir, para inspirarse, pues, ¿no? Y bueno, después está en Madrid, años después ya, en 1900, porque viene al Perú, en 1964 regresa al Perú después de haberse divorciado de su tía Julia Urquidi, con ella se casa a los 19 años. Bueno, en 1964 termina esa relación, es en el 63, con su tía Julia, que fue su primera esposa, y luego se casó con su prima hermana. Acá en Perú la vuelve a ver ya una dama, una mujercita bien guapa, Patricia Llosa, y con ella se casa en 1965. Y ese año regresó nuevamente a Madrid para seguir sus estudios de doctorado en filosofía y letras. Y termina su doctorado en filosofía y letras en el año de 1971, y ahí se gradúa como doctor en literatura, filosofía y letras, además, acá falta, en literatura, filosofía y letras, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos, en la Universidad Complutense de Madrid finalmente se termina de graduar, ya casado nuevamente con su segunda esposa, Patricia Llosa, su prima hermana, ¿no? Y con ella ya en Madrid, con ella, acompañado siempre de ella, termina su doctorado en 1971 y se gradúa como doctor en literatura, filosofía y letras en la Universidad Complutense de Madrid. Luego, con su esposa Patricia Llosa, con la que tuvo 3 hijos, regresa al Perú en 1974, 3 años después de haberse graduado como doctor en filosofía y letras allá en Madrid. Y bueno, y decide vivir aquí en Perú, que es su patria, ¿no? Y en Lima, viven entre Arequipa y Lima, porque él ama su Arequipa siempre, y a veces viene hasta ahora, antes de la pandemia siempre llegaba por acá. Bueno, y desde 1974 hasta 1990, casi 16 años seguidos, residen en Perú junto a su esposa Patricia Llosa. Hasta que en 1990, como todos sabemos, Mario Vargas Llosa postuló a la presidencia de la República del Perú, de nuestro país, por el FREDEMO, es el Frente Democrático, una alianza de partidos, ¿no? Que se habían unido, y él ya tenía casi las elecciones ganadas, pero finalmente perdió en segunda vuelta contra Alberto Fujimori, quien ganó la presidencia de la República, ¿no? Y empieza su gobierno en 1990. ¿Listo? Bueno, ya después de ello, pues, Vargas Llosa, no sé si decepcionado, triste, qué sé yo, se va a España y adquiere la nacionalidad española, o sea que tiene 2 nacionalidades, la peruana y la española, y estando ya en España bien establecido, en 1994 recibe el premio Miguel de Cervantes en España, en 1994, es un gran premio que dan allá en España, uno de los más grandes, y luego ese mismo año, en 1994, lo nombran miembro de la Real Academia de la Lengua Española, a Mario Vargas Llosa, y cómo no, tremendo autor, tremendo manejo del idioma castellano que tiene. Aparte de ello, él seguía produciendo a lo largo de su vida, aún en la política, en todo momento estuvo publicando, y hasta que llega el año 2010. Ya todos sabemos que ahí fue reconocido con el máximo galardón, recibió el Premio Nobel de Literatura. Mucho orgullo para Arequipa, para el Perú, ¿no? Y bueno,
a mucha honra, con mucho orgullo, en una ceremonia ya en la Academia Sueca, recibe el Premio Nobel de Literatura en el año 2010 por toda su carrera literaria. Un premio Nobel nunca lo dan por una obra, lo dan por toda la carrera literaria que ha hecho un autor, ¿ya? Y bueno, actualmente sigue produciendo. Ha hecho una última novela en el 2019, sino que la pandemia lo agarró ahí en su casa, ya no pudo publicar nada, ya frito nomás. Es mayor, todavía tiene que cuidarse el triple de nosotros, pero sigue escribiendo en su casa y sigue viviendo en España y actualmente reside ahí, ¿no? Y sigue muy activo en la producción literaria, chicos. ¿Ya? Muy bien. ¿Les quedó clara la biografía? Solo díganme sí o no, escucho. Sí, Miss. Ok, muy bien, chicos. Vamos a pasar ahora al contexto histórico literario de Mario Vargas Llosa, ¿ya? Bueno, ahí está una imagen del Colegio Militar Leoncio Prado en Lima, y él hace el tercero y cuarto de secundaria, y le sirve de inspiración para escribir La ciudad y los perros. Ahí está recibiendo el Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Ahora vamos con su contexto histórico literario. El contexto histórico literario de Vargas Llosa, chicos, en realidad es una prolongación del que tiene Ribeiro. En Ribeiro hemos hablado de un desborde popular que se empieza a dar en los 50. En Mario Vargas Llosa sigue lo mismo, el mismo desborde popular, pero con más fuerza en los 60. ¿Por qué con más fuerza? Porque ahí ya no solo hay alzamientos, ya hay una serie de circunstancias también que se prolongan desde esos monopolios abusivos que en los 50 provocaron la migración del campo a la ciudad y poblaron, superpoblaron Lima. Eso continúa en los 60, que es el contexto histórico literario que más le va a rodear a Mario Vargas Llosa, y también los gobiernos militares de facto, o sea, los que daban golpe de Estado, pues estaban imponiéndose en casi todos los países latinoamericanos. Vamos a ver qué dice acá. En 1960, América Latina empezó un proceso de militarización que concluyó en la mayoría de casos en golpes de Estado y gobiernos dictatoriales. Claro, es como el que hubo acá en Odría, con Odría en 1948, ¿no? Y él se prolonga en el poder hasta 1956, el ochenio de Odría. Él entró por golpe de Estado, él no fue escogido presidente, él fue un gobierno militar, dictatorial. Bueno, ya hubo acá eso, pero luego en los años 60 empezó a darse lo mismo en toda América Latina. Tú sabes lo que es América Latina, no solo es América del Sur, es todos los países de América donde se habla lengua castellana. Eso es América Latina, y empiezan pues golpes de Estado por militares gobernaban el país, que daban golpe de Estado al gobierno que estaba ahí de turno, y lo sacaban a la fuerza. Si podía escapar el presidente, escapaba, si no, pues chao. A veces los mataban, a veces pues los mataban, ¿ya? Bueno, y empiezan a darse golpes de Estado, ¿m? En América Latina, en Argentina, en México, en Nicaragua, etcétera. Empiezan a darse pues esos golpes de Estado. En el Perú también, en los 60, también a finales, en 1968, Juan Velasco Alvarado le da el golpe de Estado a Fernando Belaúnde Terry, y así. Este proceso de militarización se empieza a dar en todos los países casi de Latinoamérica, casi digo, no en todos, pero casi en todos. Ya esto fue algo, y entonces se establecieron los gobiernos dictatoriales, o sea, los militares, los que hacen un golpe de Estado, son dictadores generalmente y reprimen mucho al pueblo, no pueden irse en contra del gobierno, no puede haber oposición, ni nada de ello. Por eso dice que el presidente de facto, o sea, el gobierno, el presidente dictatorial, el que da el golpe de Estado, logra mantenerse en el poder a través de la coerción, la represión y la violencia social. Quiere decir que estos presidentes no permitían nada en contra de ellos, ni siquiera un alzamiento, un levantamiento, porque al toque salían las Fuerzas Armadas y eran acalladas con coerción, con represión, con violencia, con bombas, con bala, con todo. Entonces eran gobiernos bien duros y nadie podía hablar en contra de ellos, no había libertad de expresión prácticamente. ¿Mm? Entonces sí, había represión pues por parte del gobierno y no te dejaban opinar, ¿ya? Y así ha sido. Acá en el Perú también, claro, los golpes de Estado han sido así. Cuando han habido gobiernos militares aquí en Perú también, ¿ya? Y entonces, ahora vamos al modelo económico, que es el mismo que siguió Odría. ¿Te acuerdas que es el que abrió el libre mercado, la economía de la modernización, y que da paso a los monopolios? Igualito. Dice, acá continúa nada más, porque acá dice la aparición de fábricas, ya pues de fábricas de capital extranjero,
más todavía de las que hubieron en los 50, y el discurso neoliberal como sistema económico. ¿Qué es el discurso neoliberal, Miss? Bien, neo es nuevo, liberal de libre mercado. Entonces, el discurso liberal, pero ya el liberalismo se había dado en otros países, en Europa, en el siglo XIX, por eso se llama nuevo liberalismo en la economía. ¿Y qué es liberalismo? El libre mercado. Pues dejas entrar a monopolios, empresas de capital extranjero que se compran a los nuestros, en fin, ellos solo venden y tienen que ver mucho con la economía del país y eso trae pobreza, desigualdad, como te expliqué en los años 50, ¿no? Igualito. Y esto continúa en los 60. Este sistema económico de modernización, moderno, dice, económico, moderno, hasta la modernidad era esa, ¿no? Las grandes fábricas de capital extranjero, las grandes empresas mineras, lecheras, de todo tipo, de todo rubro, petroleras también, dice, y aparecieron en el Perú y en toda América Latina capitales extranjeros que empezaron a traer desigualdad en la población. Al igual que en los 50, acá siguió lo mismo, y entonces pues esto se fue instalando en las naciones de toda Latinoamérica casi. Hasta ahí, por eso dice aquí, hasta abarcar casi la totalidad de todos los países latinoamericanos. O sea, no solo fue en el Perú. Desde los 50 ya se fue dando en toda Latinoamérica, hasta que en los 60 ya en todos los países latinoamericanos prácticamente estaba este modelo económico, que es el mismo que tenemos ahorita en el 2022, sino que ahora ya no hay tanta represión, tanta marcha, ya pues los gobiernos también que han habido a lo largo de la historia han sabido hacer ciertas leyes, ciertas cosas para que también los sindicatos, los agricultores puedan alzar la voz, por eso ha bajado esto, ¿no? Pero aquí la cosa estaba que reventaba, pues, porque no había pues libertad de expresión, habían gobiernos militares. Entonces, esto provoca un profundo descontento social, desigualdad, pobreza, como te dije, en Julio Ramón Ribeiro, y una famélica libertad de expresión, o sea, escasísima libertad de expresión o casi nula, porque basta que hables del presidente para que algo pueda pasarte o te puedan amenazar, no como hablas. Pero ya esto llegó a su límite y el descontento social sí o sí hubo revolución, los agricultores hicieron sus sindicatos y también protestaron contra esos monopolios allá en la convención en Cusco. La convención es una minera, ahí hubo un levantamiento de los indios agricultores en contra de los que se estaban robando sus tierras, contra las mineras, protestaron. Claro, no ganó el indio, imposible, porque era mucho poder, pero ya había levantamientos. Entonces, es también en los obreros, en las fábricas, ya había, a pesar de estos gobiernos militares, hubo gran violencia. No había, pues, libertad de expresión, pero sí hubo descontento social, revoluciones. Pero esto originó por eso múltiples protestas de la población. Ahí está, esas protestas son las que te digo, que trajeron muerte, desolación, revolución. Al final los pobres como los obreros o los indígenas que reclamaban sus tierras, finalmente tampoco ganaron mucho. Y por ello es que se empiezan a formar los movimientos políticos de izquierda en los años 60. Ahí está, yo te hablé en los Juegos Verdaderos, en el Mundo de los Ríos. El UNIR, Movimiento Izquierdista Revolucionario, el UNIR, Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, y de ahí surgen las guerrillas, los guerrilleros, que son los que tratan de hundir al gobierno, ¿no? Formando ejércitos clandestinos en la selva, como te lo dije. Todo esto surge. Y lógicamente, ¿qué se da en la ciudad? En Lima. Lima ya se había vuelto en los 50, ya empezó, ¿te acuerdas? El éxodo rural del campo a la ciudad, tanto en la costa como en la sierra. Ya Lima ahora en los 60 estaba recontrapoblada, seguían las migraciones y encima habían quintas, o sea, lo que eran cerritos, se habían vuelto un poquito ya más desarrollados, pueblos jóvenes, pero había escasez, no había trabajo. Entonces esa gente que vivía en los pueblos jóvenes, en las quintas son pueblos jóvenes también, sino que un poquito menos desarrollados que los pueblos jóvenes, son barriadas, pero ya tienen un poquito de luz, algunos sectores de ese pueblo joven tienen agua, poco a poco va llegando el agua potable, pero hay pobreza terrible. Y muchos de ellos no tienen trabajo, entonces se dedican al subempleo,
porque no es trabajo en sí, ¿no? Es algo, de repente puede vender periódicos, vender caramelos, es un subempleo muy respetable, claro, pero no da lo suficiente y surge la delincuencia. Por eso, porque hay pobreza y la prostitución. Y todo eso va surgiendo en el Perú. Y estos son temas, pues, que Mario Vargas Llosa va a tocar en sus novelas. La desigualdad social, la pobreza, la prostitución va a tocar mucho. Muchos otros temas controversiales, discutibles, censurados tal vez, que tocaron los del boom latinoamericano como Mario Vargas Llosa. ¿Ya? Ya vamos a ver qué fue el boom. Por eso dice acá que la generación de narradores de las décadas del 60 y 70 retratan en sus obras la problemática que surge a partir de ese encuentro violento y desordenado de ambas culturas, la andina y la limeña. Claro, en Lima. Uy, la población estaba triplicada en relación a los años 40 y duplicada en relación a los años 50. El mundo indígena que bajaba de allá, o si no, que venía de los cerritos buscando trabajo, encontraban trabajo como empleadas domésticas, ante la gran señora limeña, y empieza el odio y la represión y todo, o si no, ¿qué te digo? El maltrato hacia el indio y esas diferencias sociales terribles que hay, ¿no? Todo eso lo van a poner los narradores de los 60 y 70 en sus obras, también sobre las dictaduras, también sobre la corrupción de estas dictaduras porque traen pobreza. De todo eso va a hablar Vargas Llosa y otros del boom. García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, de manera muy indirecta o más directa, qué sé, pero lo hablan y lo dicen. Y así lo vamos a ver en Conversación en la Catedral. Él va a hablar de corrupción, de prostitución, de homosexualidad, muchos temas en esta novela, ¿ya? Y por eso es que dice acá que las carencias de las quintas y los pueblos jóvenes, la escasez de trabajo, el subempleo, traen la delincuencia, etcétera. Y estos son temas abordados por esta generación de autores de los 60 y los 70. Entre ellos, Mario Vargas Llosa. ¿Listo? Vamos a ver qué cosa fue el boom latinoamericano. Dime, ¿te quedó claro el contexto histórico literario? ¿Ok? Solo un joven me respondió. Supongo que el resto también. Ya, muy bien, chicos. Si hubiera alguna pregunta, hacerla ahorita. Les doy 4 segundos. Bien, siendo así, como no hay preguntas, vámonos a ver qué fue el boom latinoamericano. ¿Qué fue el boom? A mí me han dicho que es el movimiento literario de Mario Vargas Llosa, su corriente literaria. No, no, no. Yo he visto páginas que ponen así, páginas web. Mario Vargas Llosa, biografía, movimiento literario, boom latinoamericano. No, pues. Entonces esa página está equivocada, claro, no todas son de confiar. Guíate de las que te hemos puesto en el tomo, de los libros que te hemos puesto en el tomo, de lo que yo te voy a decir acá. El boom latinoamericano, chicos, porque miren, por ejemplo, ¿quiénes integraron el boom latinoamericano? García Márquez, Gabriel García Márquez, que no, su corriente literaria no fue el boom latinoamericano, fue realismo mágico. La corriente literaria de Carlos Fuentes, mexicano, que también integró el boom latinoamericano, no fue el boom, su corriente fue realismo mágico y un poco de realismo urbano. Julio Cortázar, es argentino, también integró el boom latinoamericano. Y su corriente literaria es realismo mágico. Y nuestro peruano y arequipeño Mario Vargas Llosa, que es uno de los primeros en integrar el boom latinoamericano, esa no es su corriente, obviamente. Su corriente es realismo urbano, igual que Ribeiro, pero por supuesto, si tú miras sus novelas, sus obras, todas son en la ciudad. Habrás leído alguna. Los Cachorros, de repente has leído. ¿De qué hablan en Los Cachorros? A ver, de cinco chicos de mucho dinero. ¿Y dónde se desarrollan los hechos? En Lima, en las calles de Lima, en el Colegio Champañat, en Miraflores, en las avenidas, en los clubes, en los prostíbulos, que mucho nombra eso Vargas Llosa en sus obras, en las playas, en la herradura, en ciudad, calles, avenidas, buses, chocolaterías, bares, calles, cantinas. Eso es. Y él es urbano. Mayormente, el 60%, 70% de su producción literaria es urbana, toda casi. Incluso La Guerra del Fin del Mundo, en la que te habla de una guerra civil en Brasil, que es una novela histórica, te habla de una allá en los Andes, en la selva peruana, ¿no? En la selva, perdón, brasileña, pero también va a llegar en un momento a una ciudad de Brasil y ahí te va a meter el realismo en la ciudad.
Y lo mismo en Pantaleón, en Las Visitadoras, se desarrolla en la parte de la selva del Perú, pero también te va a nombrar ahí la ciudad de Iquito. Es ciudad, casi toda su producción literaria de Vargas Llosa es ciudad. Entonces es realismo urbano, es pues su corriente, todo está en la ciudad, toda su producción literaria. Ahora, que pertenezca al boom es otra cosa. Ahora, ¿qué fue el realismo urbano? Ya lo sabes porque lo hicimos con Ribeiro, ¿no? Pero es aquel que toca los problemas, las realidades dentro de una ciudad, calles, avenidas. Él no toca tanto los de inicio, los que están allá en los cerritos, eso es más Ribeiro. Él ya hace un realismo urbano dentro de lo que es la misma ciudad. Calles, avenidas, chocolaterías, prostíbulo, ya una ciudad más formada, ¿ya? Pero es realista urbano, ¿ya? Esa es su corriente. Entonces no es el boom, no. ¿Y qué es el boom, Miss? Bueno, el boom, y acá mucha atención, lo leo primero y te lo explico. El boom latinoamericano fue, dice, un fenómeno literario y editorial que surgió entre las décadas del 60 y del 70 y que consistió en el afloramiento de la narrativa latinoamericana, con obras que se difundieron por el viejo mundo, sacudiendo fuertemente los cimientos literarios de Europa. ¿Cómo es eso, misita? Bueno, tú sabes que es un fenómeno, es algo que se da rarísima vez, o una vez, o muy pocas veces, casi nunca se da. Es un fenómeno, es algo rarísimo. ¡Bum! Como una explosión de autores que hubo. Cierto. ¿Por qué? Llega el año, bueno, dicen del 60 al 70 porque es una generalidad de la década, ¿no? Pero en sí el boom latinoamericano se inicia en 1963 y dura hasta el 72, 73, 10 años. Así dura nomás. Pero no es una corriente, no es un movimiento literario, no. Es un fenómeno literario y editorial, además. ¿Por qué, mi cita? Que surgió entre las décadas del 63, ya en el 60, en el 63 surge. ¿Con quién? Con dos autores latinoamericanos, Mario Vargas Llosa, que es nuestro, peruano, Perú está dentro de Latinoamérica, y Julio Cortázar, que es argentino, ¿no? Bueno, los dos habían terminado de escribir, habían publicado, mejor dicho, en 1963, dos grandes novelas. Cortázar, Rayuela, y Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros. Bueno, vamos a poner el ejemplo del boom con La ciudad y los perros, que es nuestra, ¿no? De repente, Mario Vargas Llosa, bueno, no sé dónde está ahorita La ciudad y los perros, pero vamos a ver. De repente, Mario Vargas Llosa publica La ciudad y los perros. Publica La ciudad y los perros. Esta no es, pero suponiendo, ya es que acá no le he buscado ahorita. Ya, entonces La ciudad y los perros, entonces él como paraba ya por España en los 60, estaba en Madrid, las grandes editoriales, la Seix Barral, ¿no? De repente, pues, otras editoriales, ¿no? Qué sé yo, de repente allá en España, sobre todo, ¿no? Hacen, leen su obra, leen La ciudad y los perros. Y le dicen, Mario, qué bonita tu obra, qué narrativa tan excelente, y les gusta en serio. Y le pone su realidad a La ciudad y los perros con su ficción, por supuesto, y su jerga y su mala palabra, y cómo hablan los militares entre los estudiantes, los cadetes, y todo eso pues está basado en ese colegio militar. Ahí está, pues, La ciudad y los perros, le da un realismo y una maravillosa manera de narrar, linda, que a los españoles que son europeos los deja fríos. Pues es hermoso. Mario, ¿qué te parece? Le dicen, lo conocían allá muy bien, estudiaba allá en Madrid. Es más, ya cuando él está publica La ciudad de los perros, ya, no, todavía estudiaba allá en Madrid. Está justo entre París y en Madrid. Y cuando le leen, pues, La ciudad de los perros, dicen, Mario, ¿qué te parece si tu obra, La ciudad y los perros, la traducimos? ¿Quiénes? Nosotras, las editoriales. La traducimos, así es. La podemos traducir al inglés, al francés, al alemán, al italiano, para que la vean cuando podamos vender en las diferentes librerías de Europa. ¿Qué te parece? A ver cómo nos va. De paso, ganamos nosotros mucho, las editoriales, y ganas tú como autor. Bueno, pues dijo, a ver cómo nos va, pero también es un riesgo. Vamos a ver. ¿Para qué la pusieron? La tradujeron, pues, al alemán, al inglés, al francés, al italiano, por ponerte unos 4 idiomas, porque fueron más. Ya, y de repente empiezan a venderse, sí, empieza a venderse La ciudad y los perros en todas las librerías en Alemania, en Italia, en Inglaterra.
en Francia. De repente, no sé, yo soy una lectora alemana, digamos que a mí no me gusta ser alemana, porque yo soy peruana y a mí me gusta ser peruana, pero suponiendo, ya yo estoy ahí en Alemania, soy alemana y de repente veo ahí entre todos los libros alemanes, europeos, qué sé yo, veo ahí uno que dice Mario Vargas Llosa. Ah, ¿qué es esto? Mario Vargas, un nombre que no es alemán, digo yo. Perú, dice ahí, Perú, la ciudad y los perros en alemán, claro, todo está en alemán, y de repente empiezo, a ver, me la compraré por curiosidad. Va, llego a casita y me la empiezo a leer y resulta, uy, qué sabrosísimos para narrar los latinoamericanos. Uy, empezó a leer pues alemana, La ciudad y los perros. Qué linda obra. La voy a recomendar a mi amiga Tara, a mi amiga, ¿para qué? Y se empezaron a pasar la voz y empezaron a comprar La ciudad y los perros en cantidades ingentes, y no solo en Alemania, digamos, es un ejemplo que yo te he puesto, así como pasó en Alemania, pasó en Francia, en Inglaterra, en Italia, etcétera. Inmediatamente pasó lo mismo con Julio Cortázar y Rayuela, el mismo año, 1963, los dos inauguraron el boom. Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa. Ay, ¿para qué salió Rayuela? Julio Cortázar, Argentina, empieza igualito, se empieza a vender eso. ¿Para qué hablar ya después de Gabriel García Márquez, que sacó 100 años de soledad y la tradujeron esa, sí, ya no la tradujeron ni a 7 idiomas, 25 idiomas? En Europa se recontravendió y se seguían vendiendo obras de nosotros, Mario Vargas Llosa, no solo La ciudad de los perros, se saca otras, ahí tiene la misma Casa Verde, todas esas se empiezan a vender en el boom, se traducen, las obras pues de los latinos empiezan a salir en grandes cantidades. Los europeos mismos compraban nuestras obras, de nosotros los latinos, y la de los europeos se quedaban en vitrina, no las compraban, casi no. Y por eso es que nosotros, pues, los latinos más sabrosos, pues, para narrar, nos sacudimos, dice, fuertemente los cimientos literarios de Europa, los sacudimos económicamente, en su fama, en todo. Esos pobres latinitos nos odian ver la envidia, pues, ¿no? Pero nosotros hicimos raya en el boom. Por eso es que afloró, fue un surgimiento, un boom, una explosión de autores latinoamericanos que arrasaron en Europa con su linda narrativa. ¿Y para qué hablar de 100 años de soledad de García Márquez? Se recontra vendió. Y así fue como hicieron raya. Carlos Fuentes, y no solo estos cuatro, ¿no? También abrieron unos ya de menos fama, Guillermo Cabrera, que es ¿no? De Cuba, también está de repente José Donoso de Chile, etcétera, ¿no? Pero habían muchos más, pero son los más conocidos. Y los que más vendieron en el boom y hicieron raya y dejaron en vitrina a los europeos, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes de México. ¿Ya? Eso es un fenómeno. Y eso duró más o menos 10 años, del 63 al 72, 73 empezó a caer el boom, ya no tanto, pero en esos 10 años fuimos tremendamente famosos en el mundo. Entonces eso fue el boom, algo que no se ha vuelto a dar en la historia de la literatura nunca más. Es un fenómeno, no es una corriente, no es un movimiento, un fenómeno literario y editorial, porque tienen que ver mucho ahí las editoriales. Sin editoriales no hubiera habido el boom. ¿Ok? Muy bien. Dime ahora si entro contigo un ratito, dime si te quedó claro lo del boom. Ay, solamente Frank me contesta, el único. Después los demás, nada. A Paola. Bien, los demás en la luna. No me entendieron. Ah, y ahora, Al ¿cómo fin me voy yo? entendí, profesor. Ay, ya, qué linda Diana. Muy bien, chicos. Hablan tres. Estoy atento, dice Gerald. Muy bien, chicos y chicas, Brigitte también. Perfecto. Entonces, como hemos entendido lo que es el boom, podemos pasar a conversación en la catedral. ¿Ya? Muy bien. Gracias, Ariana, y gracias a todos. Vamos a pasar ahora sí a la novela ya, a conversación en la catedral. Ahí están los integrantes del boom, los principales, hay más. Pero ahí está pues, Julio Cortázar de Argentina, el Dulce García Márquez de Colombia, como me encanta. ¿Él? No, pues, bueno, también él, ¿no? No era feo. Sino que ahí ya está viejito, pues. Carlos Fuentes, y ahí está Mario Vargas Llosa, peruano. ¿Ya?
Grandes amigos García Márquez y Vargas Llosa. Ya, es más, Mario Vargas Llosa, cuando se graduó de doctor en filosofía y letras en la Universidad Complutense de Madrid, aparte de que ya era literato, bueno, pues él se graduó con una tesis que se tituló Gabriel García Márquez, Historia de un deicidio, en 1971, es uno de sus ensayos, y lo presenta como su tesis doctoral. Y ahí habla de García Márquez y de su obra Cien años de soledad y otras obras, y habla de la maravilla que escribía su amigo del alma, hasta ese momento era su amigo. Eran sus compadres y todo, uno colombiano, otro peruano, pero eran compadres, bien grandes amigos. Y habla sobre García Márquez, y dice que con su literatura maravillosa mataba a Dios, por eso después, Gabriel García Márquez, historia de un deicidio, de Dios, sidio, matar a Dios, con la literatura, con las ideas de García Márquez, con su belleza, con su maravilla, mataba a Dios. Y después esos dos grandes amigos se pelearon, nunca más ya se hablaron. ¿Qué pasaría? Solo sé que Vargas Llosa le dio un puñete acá a García Márquez, ni más sangre, ni más. Bueno, chicos, vamos a seguir con lo que es conversación en la catedral de nuestro gran Mario Vargas Llosa. Bueno, algunos chicos habían pensado que la conversación en la catedral se daba en una iglesia. Y no es así mismo, no, ya saben ustedes, ya lo han leído seguro. ¿No? La catedral en realidad no es una iglesia. Acá vemos, miren, en esta imagen vemos así como dos shops donde se toman las cervezas, ¿no? Y dos personas ahí. Entonces son dos personas que van a tomar cerveza, sí, claro que sí. En la iglesia, no. En un barsucho, todavía dice así, en un bar de mala muerte, donde va gente de mal vivir, de clase media para abajo, de todo. Y en ese bar donde conversan estos dos amigos y que van a dar lugar a una historia, a una novela a partir de esa conversación, ese bar se llama La Catedral, Bar La Catedral. ¡Ay, qué nombre del bar! Así es, ¿eh? Entonces es conversación en el bar, La Catedral. ¿Ya? Muy bien, hemos visto el título y ahora vamos a ver el análisis de la novela. Mucha atención aquí, chicos, ¿ah? Tengo que decírselo rápido, como ustedes solo tengo hoy día, no tengo más. En sociales tengo un poco más de horas, acá no. Acá hay que hacerlo rápido pero claro, no quieres que te va a dejar en la luna. Así que atención, género narrativo porque la especie es novela, ¿no? Las novelas están dentro del género narrativo. Año de publicación de Conversación en la Catedral, 1969. ¿Integró el boom? Por supuesto. ¿También fue traducida? ¡Claro! ¿Ya? Todavía el boom estaba ahí, 69, todavía seguía el boom. Bueno, tipo de narrador que tiene esta novela es un narrador omnisciente o también llamado heterodiegético, ya tú sabes eso de sobra, ¿no es cierto? Entonces, no nos olvidemos, Conversación en la Catedral a través de un narrador omnisciente o heterodiegético, ¿no? Que es, o sea, narra desde fuera y claro, tiene diálogos entre los personajes. Cuando ellos hablan, ahí sí, ellos hablan, pero luego vuelve otra vez el narrador omnisciente y te narra desde fuera, él no está en la historia. Bueno, pero el espacio narrativo de esta novela, que incluye 4 historias independientes que se enlazan al final de la misma historia, ¿ya? 4 historias o 4 partes independientes que se enlazan al final de la historia. O sea, por ejemplo, a ver, te voy a decir 4 personajes, 4 historias distintas, que empiezan independientes y luego se van a unir hacia el final con el gobierno de Odría. Todos se conocen y ahí empiezan a pasar los hechos, se entrelazan esas historias de esos personajes. Por ejemplo, ahorita yo te voy a aclarar cada uno, ¿no? Cada uno de estos personajes aparte de otros. Por ejemplo, está Fermín Zavala, ojo, está Cayo Bermúdez, está Ambrosio y está Zabalita o Santiago Zavala. Zabalita también le decía, ya, son 4 personajes, 4 historias que primero empiezan así, diferentes, y cuando llega el gobierno de Odría se van uniendo, poco a poco. Esta técnica narrativa, muy propia de Mario Vargas Llosa, se llama los vasos comunicantes, por si acaso anota. Yo no sé si te van a tomar esto.
puede venir más lo del tomo que lo que yo te digo acá, pero yo te digo, aunque sea por cultura, ¿no? Tan general, ¿no? Vasos, así como los vasos de tomar agua, así se escribe, vasos comunicantes. ¿Y qué son? ¿Por qué vasos comunicantes? Son pues 4 historias, 4 vasos, no sé, que echas tú el contenido en algo, no sé, en una especie de sequía y luego se van a juntar en un pozo. Ya está. Son 4 historias distintas, vasos, se van entrelazando y se van comunicando entre los vasos comunicantes. ¿Ya? Bueno, esa es una técnica narrativa que usa. ¿Ya? Pero hay algo importante. A través de su narrador heterodiegético, Mario Vargas Llosa, en Conversación en la Catedral, nos presenta, dice, episodios del pasado dentro de un presente. ¿Cómo es eso mismo? ¿Cuál es el presente en este caso? A ver, mira, acá te lo voy a aclarar bien, lo mejor que pueda, a ver si me entiendes hasta aquí. A ver, ¿cuál es el presente? Hay un presente. El presente es cuando 2 amigos, 2 de estos que te he nombrado, de los 4, hay 2 que se encuentran, Ambrosio y Santiago Zavala o Zabalita. Se encuentran después de años, ya había pasado el gobierno de Odría, ya no estaba en el poder Odría, que realmente fue presidente del Perú. Entonces ya no estaba él en el gobierno, y claro que esto tiene mucho de ficción, está basado en el gobierno de Odría, algunas cosas pueden coincidir con la realidad, pero no mucho es ficción. Entonces estos 2 personajes, ya después del gobierno de Odría, que se habían conocido en el gobierno de Odría, se encuentran en una perrera en Lima, en una perrera, porque uno de ellos, Zabalita, estaba recogiendo a su perro, que se lo habían llevado casi para matarlo, pero él lo salva porque había rabia en Lima. Entonces el perro no tenía rabia, pero se lo habían llevado por gusto, Zabalita lo rescata, y ahí trabajaba, después de años lo ve a Ambrosio. Ambrosio le dice, niño, ¿cómo está usted? Fue pues su chofer, no de Zabalita, sino del papá de Zabalita. Pero el niño le decía a él, ¿cómo está usted? Su perro, sí. Vámonos, niño, ¿a dónde se va usted? Me voy por ahí, no sé, tengo mucha sed, está haciendo calor en Lima, bien raro. Oye, Ambrosio, ¿tú no conoces algún lugar donde se te vendan chelas bien heladas? Ahí usa bastante jerga Vargas Llosa acá, hay malas palabras y jerga y todo, ¿ah? Porque así es, pues, como hablaban ellos. ¿No? Y es lo que le da vida pues, a la novela. Entonces le dice, sí, sí, claro que sí, Zabalita, niño, sí conozco, niño Santiago, acá yo donde yo almuerzo, pero es uno de los pobres, se llama la catedral, no importa que sea de pobres, tú sabes cómo soy yo, con tal que vendan chelas heladas, sí, claro, vamos, y se van al bar La Catedral, y ahí empieza la conversación en la catedral, que tiene episodios, que nos presenta episodios en el pasado. Estos 2 personajes van a empezar a hablar sobre lo que sucedió en los años 50 en el gobierno de Odría, suponiendo que están en los 60. No te dice el tiempo en que se encuentran en ese bar, pero ya no es Odría, puede ser los 60, principios de los 60. De repente, en esa conversación van a tejer historias de tal personaje y de tal personaje y de tal de esos 4 de ellos mismos, ¿no? Y van a contar hacia atrás, por eso dice saltos hacia el pasado, episodios hacia el pasado van a dar, porque van a recordar lo que había pasado en el corrupto gobierno de Odría, según Vargas Llosa, según el narrador o esta conversación. ¿No? Es una conversación que dura muchas horas, y ese es el presente. El presente es la conversación, ese momento que están con su perro, ahí se lo llevan al bar, o al perro de Zabalita, Ambrosio, ya no es Todría, ese es el presente. Y el pasado es lo que ellos cuentan hacia atrás, retrospectivamente. Entonces, por eso cuentan episodios del pasado dentro de un presente. ¿Ya? ¿En dónde? En el bar La Catedral, que se ubicaba en el centro de Lima. ¿Ya? Muy bien, hasta aquí yo quisiera que me digas, ¿quedó claro hasta aquí todo lo que te he dicho en cuanto a las técnicas narrativas? A ver, usa los vasos comunicantes, ya sabes cómo son, 4 historias que se entrelazan hacia el final y luego te surgen más personajes después. Luego te presenta técnicas narrativas como la atemporalidad, o sea, te da saltos hacia el pasado dentro de un presente que es esa conversación, porque van al pasado y otra vez, otras, pásame más chelas, ese es el presente. Y de repente el narrador te dice, está ahí Ambrosio Zabalita con el perro y de repente pide el otro una,
una cerveza más, ese es el presente. Y otra vez vuelven a conversar y ¡bram! Van hacia el pasado. Y así. ¿Ya? Entonces eso anacronía, es una novela con anacronías, con saltos en el tiempo, atemporal. Es un tipo de narración anacrónica, un tipo de narración que te presenta los vasos comunicantes, 4 historias que se van hacia el final entrelazando. ¿Ya? Y también te presenta otro tipo de narración que se llama monólogo interior, que es cuando de repente uno de los personajes que está ahí conversando, Ambrosio y Zabalita, de repente uno piensa, ¿no? ¿Y qué hago acá? ¿Por qué he venido? No he debido venir. Vamos a recordar el pasado, qué horror. ¿Y ahora qué hago? Él mismo se habla, es un tipo de narración. ¿Ya? Y así. Entonces, yo quiero preguntarte hasta aquí, ¿te quedó claro lo que te he dicho? Dime sí o no. ¿Ya? Muy bien. Sí. A mí sí. Ok, ok. Gracias, chicos. Esto era para mí fundamental. Ahora, la corriente literaria a la que pertenece Mario Vargas Llosa, ya sabemos, es realismo urbano. Aquí, pues, todo es en la ciudad de Lima, todo. Hay algunas partes, bueno, de la novela se van a narrar en Trujillo, pero es ciudad. Y el levantamiento contra Odría se va a dar aquí en Arequipa. También te nombra Arequipa, pero brevemente. Pero son ciudad, todo es ciudad, ciudad, ciudad. Calles, avenidas, bares, etcétera, prostíbulos. Te va a hablar mucho de esas cosas también. Y así, ¿ya? En un ámbito social y político. La novela es sociopolítica, pero sobre todo, bueno, es sociopolítica, tiene de las dos cosas, la verdad. Bueno, la estructura, la novela se divide en 4 partes o 4 historias, que ya te he dicho. Yo le he llamado parte en lugar de historia. Una primera historia, una primera parte que tiene 10 capítulos, una segunda parte que tiene 9 capítulos, una tercera parte que tiene 4 capítulos y la cuarta parte que tiene 8. En el tomo tú tienes 2 capítulos completitos de la novela. ¿Y por qué no nos han puesto toda la novela? Porque es mucho, pues, muy larga, ¿no? Te enredarías, ¿cómo salir tú una novela entera? Pues si estás en un examen de ingreso, el tiempo es corto y hay que leer, que esté el tomo, algo más que te pueda dar yo, algo más que puedas investigar por ahí, ¿no? Y sí se te ha puesto más bien, aparte de esos 2 capítulos que están completos, los 2 primeros, se te ha puesto un resumen de la primera parte y sus 10 capítulos, de la segunda parte y sus 9 capítulos, de la tercera parte y sus 4 capítulos y la cuarta parte y sus 8 capítulos. Todo está resumidito ahí. ¿Ya? Muy bien, aparte de lo que yo te pueda contar acá. Ya sabemos que esta novela está ambientada en la dictadura que sufrió el Perú a manos del general Odría, desde 1948 en que empezó a gobernar hasta 1956, 8 años de dictadura, el ochenio de Odría, ¿no? A través de la conversación que mantienen los protagonistas Zabalita y Ambrosio en un bar llamado La Catedral. Y en esa conversación, en ese bar, se va tejiendo una historia apasionante y atroz, cierto, sobre los mecanismos de una dictadura, como la de Odría, y de los sufrimientos de los peruanos, y de la pobreza, la prostitución, el subempleo, la delincuencia, terrible. Y sus personajes y las historias que estos cuentan describen un envilecimiento de la sociedad que desemboca en la frustración de muchos peruanos. Claro, si el gobierno es vil, si el gobierno es corrupto, no da igualdad, no da contento al pueblo, entonces, ¿cómo va a ser el pueblo? ¿Va a ser feliz? El pueblo se vuelve vil. Si el gobierno es vil, el pueblo se vuelve vil. ¿Qué es vil? Volverse delincuente, caer en la prostitución, en el alcoholismo, en la droga, en todo lo peor caen algunos de los pobladores por pobreza. Ya no saben qué hacer con su vida. Y a eso te lleva un gobierno que solo piensa en sus propios intereses y no en el pueblo. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a seguir con esta última parte de este análisis, ¿no? Que es la novela arranca o empieza con su famosa pregunta sin respuesta, que es un erotema. ¿Te acuerdas de la pregunta retórica que se hacía en César Vallejo? Ya, es la misma, pues. ¿Hasta cuándo estaremos esperando la muerte o lo que no se nos debe? No sabes. No tiene igual acá. ¿No? Zabalita empieza narrando desde el diario La Crónica, porque él es un periodista, Zabalita o Santiago Zavala, y desde ahí empieza narrando el Perú, cómo se ve el Perú, sus canillitas, su pobreza, sus edificios feos, sus luces, todo empobrecido, arruinado el Perú, ¿no? Y en ese momento se pregunta, al comienzo de la novela es eso, Zabalita se pregunta, pues entonces, esto, ¿no? ¿En qué momento se había jodido el Perú? Es un erotema, porque es una pregunta que no tiene una respuesta exacta. Tú sabes en qué momento se había jodido el Perú así exactito, no sabes. Tampoco Zabalita, ni Vargas Llosa, ni yo. Entonces, es una pregunta retórica que se va a repetir cada cierto
tramo en la novela. ¿Ya? Muy bien. Entonces esta pregunta nos va a servir como punto de partida para una reflexión profunda que se basa en el poder de un gobierno militar como el de Odría, basado en la represión, la mentira y la corrupción. Esa corrupción es vista siempre a través, en todo momento en esta novela, a través del personaje Cayo Bermúdez, que es el ministro de Seguridad de Odría. Claro, en la vida real era otro, un apellidado Sañartu, creo, acá lo pone Cayo Bermúdez. No hace lo mismo exacto que hizo el otro, pero es la misma persona, es la corrupción, la maldad, la represión total, Cayo Bermúdez. Porque todo el que se iba en contra de Odría era callado, apresado, baleado, qué sé yo, y también era terrible, porque a sus mismos, él era, pues, bueno, era como un militar que estaba como jefe de defensa, de seguridad era en ese tiempo, y mandaba sobre otros militares, también del gobierno, y a esos mismos les sacaba dinero. Si lo veía con alguna chica que no era su esposa, alguien, lo chantajeaba, y al otro lo chantajeaba por cualquier cosa, sacaba dinero de donde, hasta de sus mismos hombres que trabajaban para él. Y por eso era muy odiado Cayo Bermúdez, dentro y fuera del gobierno. Ya a través de él se da la corrupción, la represión y la maldad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué temas tiene conversación en la catedral? La corrupción, la homosexualidad, como un grave secreto que se va descubriendo a lo largo del relato, y la frustración de muchos peruanos que caen en la prostitución, en la pobreza, en el vacío, y así, en el vacío. Por eso también muchos caen en la homosexualidad, ya no saben qué hacer con sus vidas, o por muy ricos o por muy pobres. No sé. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí ha quedado claro el análisis. Solo respondan. Muy bien, gracias por responder. Y pasamos ahora sí, perdón, a los personajes. Santiago Zavala es Zabalita, ¿ya? Es un muchacho de clase alta. Sus padres son ricos, ¿ya? Sus padres son Fermín Zavala y doña Zoila, que son adinerados, son de la clase alta. Pero él era de pensamiento distinto y tiene una hermana, la Teté, pero así le decían a su hermana, pero él es de pensamiento diferente, siempre se juntaba con chicos de toda clase social, claro que tenía sus amigos adinerados, ¿no? Porque él había terminado en un colegio de puro gente de mucho dinero, ¿no? Su padre tenía empresas, pertenecía al gobierno de Odría, en fin. Pero Zabalita era distinto y siempre andaba discutiendo con sus padres por eso, porque se juntaba con gente que era humilde, de toda clase social. Y le decían sus padres, ¿qué haces con esos cholos? Esos cholos son los que yo quiero estar, pero también tengo mis amigos de plata. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me molesto? Y así se paraba peleando con sus papás. Zabalita siempre fue un poco más sencillo, distinto. ¿Ya? Y el que más lo comprendía era su hermana, la Tete. Ella no le criticaba su manera de ser. ¿Ya? Muy bien, pero sus padres, terrible. Bueno, vamos a ver quién es Ambrosio. Ambrosio es un negro, sambo, que trabaja primero para Cayo Bermúdez, ya te dije quién es, ese es el ministro de Seguridad, que primero no era nadie, de suerte llega ahí al Ministerio de Seguridad de Odría. Y Cayo Bermúdez, primero, Ambrosio primero trabajó para Cayo Bermúdez como chofer, siempre como chofer, ¿ya? Luego, como le ofrecen un poquito más de dinero, conoce a otro hombre llamado Fermín Zavala, padre de Santiago, y luego va a trabajar como chofer para don Fermín Zavala, el padre de Santiago. Entonces ya sabemos quiénes son Santiago Zavala y Ambrosio. Ambrosio, a Santiago Zavala es Zabalita, que va a ser periodista después. Ambrosio es el chofer primero de Cayo Bermúdez, pero más sobresale como el chofer de Fermín Zavala, el papá de Zabalita o de Santiago Zavala. ¿Qué personajes secundarios están acá, aunque también son muy importantes? Don Fermín Zavala, el padre de Santiago Zavala o de Zabalita. También le llamaban el bola de oro porque era gordo y tenía un montón de plata, ¿ya? Padre de Santiago o de Zabalita, que está en el gobierno de Odría. ¿Pero por qué está en el gobierno de Odría? Si es un gobierno militar y él tiene dinero. Así es, porque el gobierno militar se había agarrado algunas de sus empresas. Tenía la mitad eran de él, la mitad eran del gobierno, no le gustaba eso a Fermín Zavala. Era pues su empresa. ¿Por qué pues la tenía el gobierno? Sin embargo, dijo, yo voy a estar en el gobierno hasta lograr hacer caer a Odría. Entonces, por eso es que forma también parte de una coalición en contra del régimen de Odría.
Primero amiguito, todo bien con Odría, con Cayo Bermúdez, era su amigo, hasta que al final él, junto a otro senador, porque él es senador, llega a ser senador, como sea, del gobierno de Odría, porque tiene que disimular, con otro senador que se llamaba Landa, que se apellidaba Landa, hacen caer el gobierno de Odría finalmente, lo consiguen, pero con los años no es tan fácil, ¿ya? Bueno, Cayo Bermúdez, ya te he dicho quién es un hombre que vive primero en Chincha, sin grandes logros, hasta que por suerte uno de los que trabajaba en el gobierno de Odría lo llama y le dice, hay alguien que el presidente quiere a alguien que como tú esté dispuesto a todo con tal de acallar a la gente con las fuerzas armadas y a ver, quiere que sea su ministro de seguridad, no sé, que no haya protestas en contra del gobierno y tú eres capaz de todo, Cayo. Entonces Cayo Bermúdez va, se entrevista con Odría y como estaba dispuesto a todo, a meter presos a los que se iban en contra de él, meter bala, meter bomba, meter de todo, o chantajes o lo que sea, con tal de seguir enriqueciéndose él mismo, el gobierno, al gobierno, a todo, y a callar al pueblo, él está dispuesto a todo y por ello lo nombran pues ministro de Seguridad de Odría. Odría lo nombra. Cayo Bermúdez, corrupto, el peor y odiado por muchos, hasta por muchos de su mismo lado, de su mismo, a los hombres que le servían a él, en el fondo también muchos, la mayoría lo odiaba por su trato nomás, que ya era terrible, sumamente déspota, ¿ya? Luego está doña Zoila, que es madre de Santiago Zavala y esposo de Fermín Zavala, que tras la muerte de su marido, cuando muere Fermín Zavala, al enterarse quién era, se va a ir a Europa a olvidar, tratar de olvidar quién era su esposo realmente. ¿Ya? La TT, hermana de Santiago, ya sabemos quién es, que es una chica muy buena, un poco alocada, pero buena, alegre, que termina casándose con el mejor amigo de colegio de Zabalita, de su hermano, que se llamaba Popeye Arévalo, muy adinerado Popeye Arévalo, también hijo de un senador. ¿Ya? Claro, terminó en el mismo colegio que Zabalita. Bueno, Ana es una joven enfermera que cuando Zabalita ya es periodista y trabaja en La Crónica, en el diario La Crónica, se va a Trujillo a hacer un reportaje, se accidenta en el camino Santiago Zavala y Ana lo atiende cuando llega al hospital y se enamora de ella y ella de él y se casan. Y la familia no acepta a Ana. Ah, es una enfermerucha que no es en nuestra clase, ni Fermín Zavala ni Zoila. ¿Ya? Bueno, él se va a vivir a otro sitio con Ana, a mí que me importa que me acepten o no. Ya además él se había ido antes de su casa. Antes, y ya vamos a ver por qué. Y luego, finalmente ya sabemos quién es Ana, esposa de Zabalita, ¿no? Y Amalia es una criada de la casa Zavala, o sea, de Fermín Zavala y de Doña Zoila, que tras ser despedida, es despedida, ya pasa a trabajar por recomendación de Ambrosio, que también trabajaba en la casa de Fermín Zavala como chofer, pasa a trabajar en la casa de Hortensia. ¿Quién es Hortensia? La querida de Cayo Bermúdez. O sea, Cayo Bermúdez tenía un amante, sí, no era casado, no, y tenía una vida bien liberal, se iba a los prostíbulos, a los cabarets y conocía muchas prostitutas. Y ahí a él le gustó, a Cayo Bermúdez, le gustó Hortensia, una prostituta que también en sus tiempos de fama se llamó la musa, le decían la musa como bailarina, era la musa, la conocían como la musa, ¿ya? Bueno, entonces pues Bermúdez así la llevó a su casa, Hortensia no lo quería, salía en la televisión, era conocido, era ministro, y decía, no, me gusta este tipo, pero me persigue, bueno, me está ofreciendo una casa, una de las que tiene, me va a pagar todo, yo me voy con él, bueno, le ofrece todo, le paga todo, se va con él, y convive con él, era su querida de Cayo Bermúdez, una ex prostituta llamada La Musa, que sale de un momento de la vida de prostitución, de esa vida, ¿no? Triste de la prostitución, y entra a vivir a la casa de Cayo Bermúdez un buen tiempo, y también Hortensia es la musa, acuérdate, ¿no? Hasta que Cayo Bermúdez, en otra visita a un cabaret, porque con Hortensia o sin ella, igualitos iba a los cabarets, a los bailes, a los lugares de baile de las mujeres, de ahí donde habían, en fin, lugares, ¿no? Donde iban muchos hombres, donde bailaban las mujeres, y ahí conoce a otra chica que se llamaba Queta, que no era tan chica, ya tienen más o menos su edad, pues no son viejas tampoco, son atractivas todavía, y Queta es otra prostituta, una bailarina también, que le dice, bueno, tú eres una buena chica, también la besuqué, bueno, pues no la toma en serio, y le dice, yo tengo mi pareja,
que se llama Hortensia y vive en mi casa, está sola por mi trabajo, para sola todo el día, ¿puedes ir a acompañarla? Claro, dice Queta, ¿cómo no? Si me vas a pagar todo, claro que sí, a las dos. ¿Y para qué las pone de amigas? Porque resultan después al final tanto estar solas, ¿qué será? Pues la cosa es que terminan enamorándose, Hortensia o la musa, así le decía, y Queta, y entablan una relación homosexual, y es, o sea, lesbiana, lésbica. ¿Y esto cómo se sabe? Porque Amalia, que trabajaba ahí, las ve ahí en una situación homosexual a las dos, y es ella quien las descubre, ¿ya? Bueno, ahora vamos a ver otros personajes, los últimos. Bueno, ya sabemos quién es Hortensia, es la musa, ¿no? Cuando era famosa, bailarina, hermosa, bueno, vaya, pasa a ser amante de Cayo Bermúdez cuando se la lleva a su casa, pero después Cayo Bermúdez se aburre de ella y también, llegado el momento, la bota también, porque por malo, porque era así, y vuelve a la prostitución junto a Queta, las dos, vuelven a prostíbulos, a vidas terribles, así, tristes, más que terribles. Y Becerrita, Queta ya sabemos quién es. Y Becerrita, ¿quién es? Es el encargado, también trabaja en La Crónica como Zabalita, periodista, pero encargado de la sección de crímenes del diario La Crónica. Arispe es el redactor y jefe del periódico La Crónica. ¿Quién es el senador Landa? Ya te dije, otro de los conspiradores junto a don Fermín Zavala que querían bajarse el gobierno de Odría, pero primero bajar a Cayo Bermúdez, porque si no se le bajaba a Cayo Bermúdez, que tenía gran poder, no se podía hacer caer al gobierno así nomás. Y Lozano, ¿quién es? Es un personaje del mundo político que se convertirá en un soplón de Bermúdez. Todo le va a decir, acá están haciendo una revuelta, Bermúdez. Acá, ya hay que acallar, mandar fuerzas, acallar, mandar los presos, tirar bombas, todo. Allá otra. Y no solo Lozano se consiguió otros hombres que estaban por todo lado y no dejaban que hubiera levantamientos en contra de Odría, con el abuso. ¿Ya? Muy bien. Y luego, ya que quién es un chico que pertenece a un grupo comunista y que ingresa a la San Marcos y que forma el grupo de estudiantes revolucionarios en San Marcos. ¿Ya? Eso es todo, son todos los personajes. Bueno, dime ahora, paso a narrarte ya la novela, ¿estás listo o no? Ok, Frank está listo, María Cristina también, Brigitte también. Ok, pasamos a narrar la novela y rápidamente, en 10 minutos, ojalá que lo puedas hacer, y de ahí a lo que nos quede tiempo, hacemos unas cuantas preguntas de la práctica. Tienes que enviarme preguntas sobre la práctica si es que dudas, ¿ya? Muy bien, seguimos entonces. Vamos a ver ahora sí, ¿de qué trata Conversación en la Catedral? Acá yo te he hecho un resumen, te voy a pasar la diapositiva, siempre te la termino pasando. Esta es una, dos, tres, cuatro, en 5 diapositivas yo te he hecho el resumen de Conversación en la Catedral. ¿Ya? Pero yo te la voy a narrar no en estas 5, sino me demoro 2 horas, ¿no? Es un resumen. Hay otras algo más corto, como siempre, es el argumento, ¿ya? Pero sí vas a conocer la novela, aún así el argumento demora harto, es una tremenda novela, es larga, es bien larga y tu narrativa es difícil, por eso estoy tratando de contártela lo más sencilla posible y te estoy dando a conocer las técnicas narrativas que usa Vargas Llosa también para esta novela, ¿ya? Bueno, acá dice que, bueno, no dice, yo te voy a contar. ¿Cómo empieza Conversación en la Catedral? Empieza narrándote, bueno, presentándote a Zabalita, o sea, a Santiago Zavala, ya un periodista, ya casado, que mira desde la crónica, ya no vivía con sus padres adinerados desde hacía mucho tiempo, con Fermín Zavala, ni con doña Zoila, y miraba desde el diario La Crónica Lima, triste, así, dice, qué horribles calles, canillitas, avenidas, pobreza, perros en la calle, prostitutas. Eso es Lima y se pregunta en qué momento se había jodido el Perú. Así se empieza a preguntar, pues, solito, Zabalita. Y él dice, no sabía cuándo, pues. Y él también dice que estaba jodido. Todo el Perú estaba así, y todos los peruanos, excepto los ricos, los millonarios, los de la oligarquía, el poder, ellos no. Y empieza a recordar poco a poco. Y ahí sale a la calle, es cuando se el poema, ahí es una, así empieza, pero luego va a narrarte cómo es que entra, cómo vuelve un poquito hacia el pasado, un poquito nomás, un pasado cercano, y recuerda cuando se encuentra con Ambrosio y en la catedral, en el bar La Catedral. A ver, ¿cómo empieza la historia? Ya, eso que te he dicho es una introducción, un presente, digamos, que no es ni la conversación en la catedral ni nada, es un pensamiento que tiene Zavala, Santiago Zavala o Zabalita, como le decían en el periódico La Crónica, Zabalita. Ahora mira, la novela en sí
si te lo empiezo a contar desde el punto de vista corto, argumento, puede empezar de la siguiente manera. Santiago Zavala o Zabalita es un chico de clase alta, por los padres, que son muy adinerados. Fermín Zavala, empresario, que tiene una casa en todo sitio y también en donde ellos viven, una casa hermosa, con choferes, carros, empleadas, de todo lujo. ¿Ya? De pronto llega el gobierno de Odría y su padre, bueno, es un poco atacado en lo que son sus empresas, así pues dispone el gobierno de Odría. Y él dice, tengo que entrar al gobierno. Y se presenta como senador para el gobierno de Odría a ver si lo pueden aceptar, en fin, hace sus contactos y entra como senador al gobierno de Odría. Y Zabalita, el hijo, era rebelde. Siempre se juntaba con chicos de otra clase social y de la clase alta también como él. Pero sus papás lo molestaban. ¿Por qué te juntas con esos cholos? ¿Por qué te juntas con esa chica que no es de tu clase social? ¿Por qué te juntas? Ay, no me moleste. Déjenlo. Él sabe lo que hace, dejen. La única, la hermana, pero los papás eran terribles. ¿Sabes? Bueno, él sigue así, de rebelde, hasta que terminó el colegio, un gran colegio, esos carísimos que hay en Lima. Bueno, él no tenía la culpa, pues terminó ahí. ¿Bien? Entonces, termina el colegio y quiere postular a la universidad, a la Pontificia Universidad Católica del Perú, hijito. No, mamá ni papá, no, me voy a la San Marcos. ¿Pero por qué? Es una universidad de cholos, de políticos. ¿Cómo te vas a meter ahí? Porque yo quiero y voy a ser periodista. Y todavía periodista, ¡pum! No, en fin, los papás casi mueren. Pero él igualito, ingresó a la San Marcos a periodismo, como él quería. ¿Qué te va a dar el periodismo? Yo sabré. Bueno, la cosa es que empieza en la San Marcos a estudiar periodismo, Santiago Zavala, o Zabalita, como le empezaron a decir ya desde la universidad. Y empieza a juntarse con Yaque, que es el chico que armó el grupo de estudiantes revolucionarios en la San Marcos, comunista de partidos de izquierda. Y a él le gustan, le simpatizan chicos de toda clase, pues chicos y chicas, amigos y amigas de toda clase social, pero simpatiza bastante con los de izquierda. Y un día estos chicos, Yaque y todos los que formaban el grupo revolucionario, le dicen a Zavala que sabían que era hijo de Fermín Zavala, que era del gobierno y que salía en la televisión a veces. Y le decían, sabemos que eres hijo de Zavala. Y él no quería decir, dijo, bueno, finalmente sí, pero yo soy amigo de ustedes y piensas como nosotros. ¿Quieres un Perú igual? Sí, pero yo no sé qué hacer. Únete a nosotros. Vamos a hacer una revuelta en contra de Odría. Vamos a exigir nuevas cosas para los estudiantes. Y entonces le convencen y dice, ya, yo le entro. Y tu padre, bueno, esperemos que mi padre no se entere que yo voy a estar acá y vamos a triunfar nosotros. Bueno. Y cuando estaban haciendo los últimos planes para salir en una revuelta grande, y no solo era la única universidad, iban a salir otras nacionales de Lima. Así como ya que habían otros chicos que movían pues estos grupos revolucionarios. Iba a ser grande este movimiento, esta revuelta, esta alzada en contra de Odría, que era muy represivo. Pero se enteró Lozano, ¿cómo sería Lozano y sus soplones, y los soplones de Cayo Bermúdez, y de repente ¡pram! Los encuentran en una noche planeando todo, y vuelve la policía y los meten presos. A todito. Y también a Zabalita, también preso. Y Zabalita llama a su papá y es el único que logra salir libre porque tenía poder. Hasta los otros también salieron libres, pero después, él esa misma noche salió libre. Y esa noche lo lleva a su papá a su casa y le dice, ¿cómo es posible que te vayas en contra del gobierno? Te saqué libre, pero ahora, ¿por qué tienes esas ideas? ¿Por qué te juntas con los izquierdistas, esos pobres políticos, cholitos, que no sé qué? Ah, papá, porque es mi manera de pensar, pero ahora me has hecho quedar mal, y en fin, papá, yo soy como soy, tú me conoces, y a mí no me gusta que tú estés parodría, tú no sabes por qué lo hago, en fin. Y se hizo una acalorada discusión entre padre e hijo, y esa misma noche, Zabalita o Santiago Zavala se va de la casa de su papá. Yo me voy, papá, yo me voy. Gracias por todo lo que has hecho por mí, pero yo me voy. Pero hijo, me voy. Y se fue. Ya aquí estaba avanzada su carrera de periodista, ya casi terminaba cuando se iba a alzar contra el gobierno de Rodríguez. Y de repente se va a vivir solo en una pensión de clase media, pobre, no sé, eso no te lo dicen exactamente, media puede ser. Y ahí buscó trabajo hasta que lo llamaron del diario La Crónica. Se graduó todo,
No, primero entró a trabajar en La Crónica, mientras trabajaba en el diario La Crónica de Lima, se gradúa como periodista y sigue trabajando en La Crónica durante mucho tiempo. Y así empieza a ganar su sueldo de periodista, todo eso. Él estaba en la sección de editoriales. Trabajaba junto a Norwin, Carlitos, Periquito, Darío, todos ellos eran periodistas de La Crónica, amigos suyos. Ya no quería saber nada con la política. No, ya lo que le pasó esa vez que lo encerraron con nada, ni de izquierda, ni de derecha, nada, él escribía noticias nomás. Ya, y bueno, la cosa es que un día de tantos, y Becerrita, ¿quién era? Otro periodista encargado de la sección de crímenes, te lo dije. Bueno, resulta que un día Becerrita, ya habían pasado años, ¿no? Desde que empezó el gobierno de Odría, y Cayo Bermúdez hacía de las suyas lo que quería, y la gente cada vez más pobre, más reprimida y más frustrada, mucha gente llorando, y describen al comienzo, ¿no? Cuando se encuentran en la catedral, unos canillitas lustrando botas, otros niños llorando, unas prostitutas más allá, qué Perú tan terrible, qué gente tan frustrada. Y la cosa es que cuando él ya está años trabajando en La Crónica, bueno, no tantos, unos cuantos años, ya es un joven graduado como periodista, un día de tantos no llega a su oficina Becerrita, el periodista Becerrita que era encargado de crímenes. Y ese día había ocurrido un crimen horrendo en un prostíbulo de Lima, en un cabaret le llamaban. Bueno, entonces Ariste, que es el jefe del periódico, le dice a Zabalita, tú vas a ir a cubrir esa noticia. No, yo nunca he visto un muerto. No importa, vas a ir. Y vas a ir con los fotógrafos y todo esto y vas a investigar qué ha pasado ahí, porque Becerrita no sé a qué hora vendrá, no sé qué problema habrá tenido, pero no va a venir, tú vas, tú eres capaz. Y Zabalita va, llega al lugar del crimen con los fotógrafos, ve a una mujer acuchillada, 8 cuchillazos le habían dado, asesinada, era una prostituta. Entonces se entrevista él primero que nada con la dueña de ese cabaret, de ese burdel, le dice, ¿quién es ella? Ella se llama Hortensia, le decían la musa, cuando era jovencita y bailaba bien bonito. Ah, ya. Y en eso llegó Becerrita, al sitio del crimen. Becerrita, acabo de averiguar que ella es una prostituta que la habían asesinado. Sí, le dice Zabalita, Becerrita. Y también me acabo de enterar que era amante de Cayo Bermúdez. ¿Cierto? Le dice Zabalita a la dueña del prostíbulo. Cierto, cierto. Acá venía Cayo Bermúdez. Antes. Ahora últimamente ya no. Pero sí fueron amantes. Yo sé que se la llevó a su casa. Uy, ahí sí Zabalita dijo, tenemos una noticia bomba, Becerrita. Tenemos para hacer caer a Cayo Bermúdez, para chantajearlo lo que querramos, para que se vaya del gobierno. Sería lindo, dijo, pero primero hay que investigar qué es lo que ha pasado, por qué la han matado y todo eso. Los periodistas también investigan, la policía, pero ellos como periodistas empezaron a buscar a Queta. La dueña del prostíbulo les había dicho, ella tenía una amiga Queta, ella puede tener alguna información sobre por qué la han matado, porque ella era su pareja íntima. De ella, sí, no que era amante de, sí, pues, pero también eran ellas amigas íntimas de Queta. ¿Y dónde está Queta? En un tiempo trabajó acá antes que la maten, se fue a otro prostíbulo, a otro cabaret. Bueno, van a buscar, de repente está por la zona, me dijeron que era uno por acá del centro, no sé, en la ciudad. Van y buscan prostíbulo por prostíbulo, cabaret por cabaret, y van, finalmente dan con el de donde está Queta. La encuentran. ¿Tú eres Queta? Sí, estaba llorando. ¿Por qué lloras? Porque se ha muerto mi amiga, pues. Mi amiga íntima se ha muerto, la han matado. ¿Cómo se llamaba ella? Hortensia. Justo te queremos preguntar sobre Hortensia. Tú debes de saber. Le pregunta Becerrita y Zabalita, los dos periodistas. Están con sus fotógrafos y todo. Entonces le dicen, a ver, Queta, tranquilízate y dinos qué es lo que tú piensas que ha pasado. Bueno, yo les voy a decir la verdad, lo que yo pienso. Uy, lloraba, Piqueta. Se ha muerto, pues, mi amiga. Porque... Guay, yo pienso que ha pasado esto, pero es mi pensamiento, joven Zavala, joven Becerra, yo no sé. Es mi pensamiento. Lo que yo sé que le ha podido pasar a la musa, porque la musa también se pasaba. ¿Qué hacía pues la Hortensia? ¿Qué hacía la musa? Bueno, pero resulta que la musa, cuando trabajaba ya, otra vez volvió al burdel, después de que fue amante de Cayo Bermúdez, él nos votó a las dos y volvimos acá a la mala vida, bueno, a esta vida triste.
Y de repente en un burdel, me acuerdo que iba Ambrosio. ¿Quién? El chofer de, sí, el chofer de usted, de su papá. El chofer de mi papá, Ambrosio, mi chofer. Sí, sí, el suyo, Zabalita, el señor Zabala, el de usted, su chofer de su papá. Iba al cabaret y era amigo de Hortensia y también era íntimo de Hortensia y de la musa, o de la musa, que es lo mismo. ¿Y qué pasaba entre Ambrosio y ella? Resulta pues que Hortensia lo chantajeaba a Ambrosio, al chofer de usted, o de su papá. ¿Por qué? Le dice Becerrita, ¿por qué? Porque bueno, pues que, mucha, no sé cómo decirle joven Zavala, pero esto es la verdad, Zabalita. ¿Cuál es la verdad? Habla, quieta, por favor. Es lo que yo pienso, yo no sé. Bueno, dinos lo que tú piensas, ¿qué es? Bueno, resulta que yo sé que eso yo escuché que la musa, o sea, mi amiga, la Hortensia, chantajeaba, pues. Ambrosio le decía que si, que le diera plata, porque ella sabía que Ambrosio, el chofer de usted, era amante de su papá. ¿De cuál papá? Del papá de usted, señor, de su papá, Fermín Zavala. ¿De mi papá? Sí, el senador. ¡Ay, mi papá! Y Becerrita se quedó frío también, Zabalita se miraron. ¿Y qué más? Y los chantajeaba para los dos. Cuando a veces, y una vez fue su papá al cabaret también. Mi papá, sí, y también lo chantajeó igual. Dijo, tú eres un senador, y yo lo puedo hacer quedar mal porque yo sé de su relación homosexual de usted con Ambrosio, su chofer. Y Zabalita se quedó ahí frío, frío, así. Y Becerrita, tranquilízate, Zabalita, hay que dejarlo acá. No podemos intervenir más. Está por medio tu padre, está por medio tu vida, está por medio de muchas cosas. Si la policía no hace nada, pues nosotros tampoco. Y se quedó ahí. Pensaron hacer caer a Cayo, pero no se pudo. Bueno, quedó ahí todo, pasó el tiempo. Y bueno, ya Zabalita sabía el secreto de su padre, el gran secreto de su padre y de Ambrosio. Lo fue a visitar, sí, no decía nada, se hacía loco, sabía que su mamá iba a sufrir terriblemente con esto, entonces no dijo nada. Siempre lo guardó bien el secreto, bien Becerrita también. Nunca lo dijeron al jefe del periódico. Entonces, es un secreto bien guardado. Y después, cuando ya pasó el tiempo, digamos que ya pues, había, Becerrita ya seguía en su sección crímenes, Zabalita seguía en su sección de noticias, y un día lo mandan a Zabalita Trujillo para que cubra una noticia sobre un hombre que se había sacado la lotería en Trujillo. Vas a cubrir esa noticia allá en la furgoneta. Perfecto, lo mandan en la camioneta y se accidentó en el camino, yendo a Trujillo. Y lo llevan a un hospital de Trujillo y ahí lo atiende una enfermera llamada Ana, con mucho amor, y él se enamora de ella, y ella de él, se mira, se casan, rapidito nomás, y se van a vivir a Lima. Primero él la presenta a Ana, a su familia adinerada, a los Zavala, al hijo de Fermín Zavala, que todavía era senador, y su madre. No, esa chica no nos gusta. Y la desprecian, delante de ella se siente muy mal. Y digo, vámonos, yo me voy, vamos a vivir a otro sitio, tú y yo, somos esposos y punto. Y él se va a vivir con su esposa a otro lugar, Zabalita, a un departamento. Ya está. Y bueno, después pasa el tiempo y resulta que Cayo Bermúdez estaba siendo ya cada vez más odiado por los mismos de su entorno. Cada vez chantajeaba a más militares de su propio entorno, cada vez los amenazaba más con ciertos secretos que él sabía de ellos. Así, ¿para qué? Para sacarles dinero, enriquecerse, enriquecerse, enriquecerse. Acallaba a los del pueblo para que no hablen con Rodríguez y también a muchos los chantajeaba. Si tú te levantas acá, yo te prendo fuego acá. Pues era amenazante. Era terrible Cayo Bermúdez, ya era odiado ya por todos. Y finalmente, pues, ahí Fermín Zavala junto a Landa, el senador Landa, los dos logran sacar información sobre los militares que estaban en contra de Cayo Bermúdez y lo servían a Cayo Bermúdez, decían no, pero lo odiamos. O sea, sí es cierto, le servimos porque es nuestro trabajo, pero no lo soportamos. Y si nos alzamos, y es cierto, y todos los militares empiezan a decir sí, 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 y logran hacer una coalición grande en contra de Cayo Bermúdez y él no lo sabía. Y de repente, ¿quiénes vienen a Arequipa? Acá iba a haber un levantamiento porque Arequipa siempre fue bien revolucionaria, dice. De repente vinieron aquí a Arequipa, ¿quiénes? Fermín Zavala
y Landa, acá, al Teatro Municipal de Arequipa, y dieron un discurso en contra de Odría, en contra de Cayo Bermúdez sobre todo, y que todo lo que iba a hacer y lo que estaba haciendo. De repente invitamos a la gente de Arequipa que ya está lista para salir a la marcha, y empiezan a marchar en contra, diciendo abajo Cayo Bermúdez, abajo Odría, abajo Cayo Bermúdez, abajo Cayo. Y Cayo Bermúdez se enteró de esto por la televisión y empieza a mandar sus fuerzas armadas aquí en Arequipa para que acallen esto y que los maten, lo que sea. Pero nadie salió, más que 4 o 5 hombres que para disimular era, metieron presos a unos cuantos. Después a los de Lima, vayan en helicóptero, nadie le hacía caso. Nadie se movió. Y Cayo Bermúdez se dio cuenta que estaba atrapado y no le quedó otra que renunciar. Al poco tiempo cayó el gobierno de Odría. Renunció Cayo Bermúdez y al poco tiempo se vino abajo el gobierno de Odría y se acabó el gobierno de Odría en 1956. Pasa el tiempo, serán más o menos los años 60, o quizá antes, no sé, pero ya no estaba Odría, y seguían viviendo Zabalita. Ya Fermín Zavala, su padre, se había muerto. Antes, o sea, después que terminó el gobierno de Odría, en esos años, antes de que se encuentren en la catedral con Ambrosio, Fermín Zavala ya había fallecido. Y recién la familia acepta a Ana, a su esposa, pero igual vivían en un departamento aparte, ellos como esposos, sin hijos, pero sí tenían un perro que se llamaba el Batuque, ¿ya? Entonces al Batuquito, que era su engreído, le habían puesto su collarcito, su nombre, todo bien bonito. El Batuque era dueño de Zabalita, el perro, y de Ana. Bien bonito el perro. ¿Ya? La cosa es que dice que en Lima, en ese tiempo, en el tiempo en que se encontraron en la catedral, en el bar La Catedral, Ambrosio y Zabalita, se dio una epidemia de rabia en Lima, de canina. Todos los perros callejeros tenían rabia, dice casi todito. Entonces empezaron a encerrar a los perros para matarlos. Las perreras venían en la camioneta y los metían, los llevaban a las perreras para matarlos. Y un día que Ana estaba yendo al mercado caminando con el Batuquito, que tenía su collarcito y todo, vienen en el carro y se lo arranchan. Mi perro, que no sé qué, lloraba la pobre. Llama al Zavala, me han quitado al Batuque. Ay, no, es nuestro engreído, no puede, se lo van a matar. Pero si él no tiene rabia, usted tiene collar. Sí, pues, pero así son. Yo voy a la perrera, tú no te preocupes, aquí voy. Y entonces viene, pues, Zabalita, almuerza rápido y le dice, me voy a la perrera. Y se ve a la perrera. Hace lo que tiene que hacer, era conocido, tenía de todas maneras su dinero, bueno, su poder, era conocido como periodista, más o menos. Y lo logra sacar al Batuquito y ahí lo agarra. Y de repente mira más allá y estaba trabajando en la perrera Ambrosio. En eso había parado, pero ya no tenía trabajo. Así estaban pues subempleadas la gente. Ambrosio, niño Santiago, ¿cómo esto? Usted sabía que era amante de su papá, que fue amante de su papá, lo sabía, pero igualito le habló, ¿cómo estás, Ambrosio? Niño Zabalita, ¿cómo está usted, Santiago? Bien, su perrito, sí, es mi perro, ya me casé y no sé qué, bueno. Y ahí es cuando él le dice, ¿no? Un lugar, ya está haciendo calor, donde que tú conozcas, Ambrosio, para tomar unas chelas bien heladas. El único que conozco de pobres, jóvenes, niños, Santiaguito, es la catedral. Vámonos a la catedral. Y se empiezan a tomar sus tragos y empiezan a narrar todas estas historias que yo te he contado de corrupción, de todo esto, de prostitución, de homosexualidad, de frustración, de dolor, de corrupción. Todo eso cuentan. Y al final otra vez vuelven al mismo lugar y viene la pregunta de la novela, ¿no? La pregunta del momento, que la tenía reservada Zabalita para Ambrosio. Y le dice, ¿tú realmente mataste a la musa? Y Zabalita se queda, perdón, y Ambrosio se queda. Se hizo el loquito, se paró, se fue, después regresó y no le contestó la pregunta. Se hizo el loco, el otro entendió todo y siguieron conversando. ¿Listo? Ahí acabó la novela. En un pasado y ahora he vuelto al presente nuevamente, solamente haciéndote un pequeño resumen. ¿Cómo te quedó? ¿Entendieron o no? ¿Ya? Pero lo importante es que lo hayas entendido, ¿sí? Sí, Miss, interesante. Muy bien. Qué pena que no va a haber tiempo de hacer la práctica. Miren que he sido tratado de ser cortita, pero no, miren, 8:27 y no lo puedo creer. Tengo que ser mucho más corta con biomédicas. Bueno, ¿me prometen que van a hacer la práctica entonces, chicos? ¿Sí? Prometan, pues.
Si tuvieran alguna pregunta, claro que les va a llegar el solucionario, con eso tienen mucho para resolver, ahí están las respuestas y todo. Pero por favor, cualquier pregunta, háganmela llegar al correo. Yo no veo preguntas. Estamos 10ª semana. Cualquier duda, me la haces llegar. Ya te he dicho todo, ahora solo complementa con la práctica. Y la práctica también, cosa que no entiendas, me la haces saber. ¿Listo? Para servirte, un beso, un abrazo, que tengan una linda noche y cuídense mucho. Adiós. Mil gracias. Gracias, que les haya gustado. Cuídense mucho. Gracias, profesora. De nada. Chao, Jonathan. Hasta luego, Miss, muchas gracias. Gracias a ti. Ya nos vemos. Cuídense mucho, chicos. Y linda noche. Listo, chicos, nos vemos hasta mañana.